Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema del asilo a los familiares de Pedro Castillo. Ayer en la noche la presidenta Dina Boluarte dijo en un programa dominical que tenía información que los familiares o la familia de Pedro Castillo ya tiene asilo en México, en la Embajada de México. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, lo real en este tema es que tanto Lilia Paredes está comprendida en una investigación donde ella tiene comparecencia con restricciones. Lo mismo sucede con Jennifer Paredes. ¿Qué tan cierto es esto? Y ya se empieza a especular que la Fiscalía no habría tomado opción. Vamos a ver si esto podría ser cierto, porque en realidad podría ser también parte de una estrategia para que recién la Fiscalía pueda actuar. Estamos conectados con el abogado penalista Iván Montoya. ¿Cómo está? Bienvenido, y ex procurador. ¿Cómo está? Buenas, ¿cómo está? Gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted esta figura anunciada por la presidenta del Perú, Dina Boluarte, ayer, donde estas dos personas, como yo también he mencionado, Lilia Paredes como Jennifer Paredes, están comprendidas en una investigación? Ellas están bajo ciertas restricciones, comparecencia con restricciones, y estarían ya tramitando un asilo. Sí, a mí me parece sumamente extraño. En primer lugar, cuando una persona está sometida a la acción de la justicia en el territorio nacional, eh, no puede hablar de una suerte de derecho a que le concedan un asilo. Decíamos, el derecho a asilo, que sí efectivamente existe, opera en un momento en el que la persona ha salido del país y está en el país donde está solicitando el asilo, o ha entrado a alguna sede diplomática, incluso a la casa del embajador, en fin, donde solicite efectivamente ese asilo. Evidentemente, dependiendo del país, le concederán ese asilo. Pero una persona que está en territorio nacional sometida a la acción de la justicia, eh, digamos, me parece. Primero, a ese nivel me parece que es como un riesgo enorme, como usted lo acaba de denunciar, de sustraerse de la acción de la justicia. Entonces, es como estamos en la que efectivamente la Fiscalía tiene que poner las atenciones necesarias y tal vez aumentar un poco la intensidad de la medida cautelar personal para asegurar la presencia de estas dos personas a la acción de la justicia. Entonces, me parece primero extraño que se le conceda una suerte de asilo cuando la persona no está, creo yo, me pueden corregir ustedes, no ha ingresado a territorio mexicano o no ha ingresado a la sede diplomática mexicana, y ya hablamos de una suerte de derecho de asilo. Lo primero que hay que decir es que está sometido a la acción de la justicia por investigaciones de actos de corrupción. Es más, los países que han suscrito la Convención Interamericana contra la Corrupción tienen que cooperar con el Estado nuestro o entre nosotros, cooperar para que sean sometidos a la acción de la justicia. Es decir, hablar de concesión de un asilo lo que hace más bien es entorpecer lo que ha sido el sentido de la Convención Interamericana contra la Corrupción. México parece que torpedeara severamente esa convención de la cual es parte. Por lo tanto, su tradicional derecho a asilo, que me parece encomiable, debería empezar a ser matizable, o ponderable o delimitable a tiempos actuales, ¿no? Deberían entender que en el Perú desde hace muy buen tiempo, desde la época de Fujimori, la acción de la justicia es rígida y estricta en lo que es la persecución de los actos de corrupción. Por lo tanto, este tipo de anuncios lo que hacen es simplemente sustraer de la acción de la justicia a una persona que está sometida a investigaciones por corrupción. Entonces, eh, vulnera todo lo que es el espíritu y la lógica de las convenciones contra la corrupción, la Convención Internacional, la Convención de Naciones Unidas y la Convención Interamericana. En fin, México ahí me parece no actúa en consecuencia con los propósitos y las obligaciones que se derivan de esa convención, ¿no? Ahora, AMLO, el día de hoy en sus declaraciones, el presidente de México, Manuel López Obrador, ha dicho que el proceso aún no ha terminado,
no lo ha querido descartar, pero tampoco ha querido admitirlo por completo, porque dicen que falta todavía procesos. Es decir, si le han dado el asilo, aún no se habría entregado el salvoconducto. ¿Qué significa este salvoconducto? La primera pregunta, yo no lo sé, ¿en dónde está en este momento la señora y y su hermana? ¿Están ya en la embajada mexicana? Eso es lo primero. Yo pensé que estaban domiciliando en su tierra de origen, en su domicilio, allá en Cajamarca, pero no sé si está en Cajamarca, está sometido a la acción de la justicia. México puede hacer los trámites que considera, pero aquí en el Perú deberíamos hacer todos los trámites necesarios para asegurarnos la presencia de estas personas a la acción de la justicia. Así de simple. Entonces, salvo que ella haya ingresado en este momento a la embajada mexicana y por lo tanto ahí sí puede hablarse del derecho de ella a que le concedan el asilo, y México tiene una tradición y seguramente le va, con los procedimientos que tiene, es muy probable, bastante flexibles, que le van a conceder el asilo que requiere. A partir de ahí, el Perú estará en la decisión de concederle un salvoconducto, pero mientras no haya ingresado a una sede diplomática, no hay por qué hablar de salvoconductos, ¿no? En este momento está sometido a la acción de la justicia, así como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y si estuviera en esos momentos, aún no lo sabemos, en la casa del embajador o en la embajada de México, ¿la fiscalía ya no podría hacer nada? Sí, muy difícil, muy difícil, si ya ingresó a una sede diplomática y ahí está tramitándose el asilo, es muy probable que le concedan. Y en ese sentido, la embajada solicitará un salvoconducto para dirigir a esta persona hasta un avión y que en ese avión la dirijan hasta alguna ciudad mexicana, la capital mexicana. La tradición y costumbre es que se conceda el salvoconducto. Si no, quedará domiciliando en la embajada hasta un tiempo indeterminado, ¿no? Pero está en la potestad del Estado peruano de conceder ese salvoconducto, ¿no? Digamos, hay una práctica que si ya un Estado concede un salvoconducto, el Perú tendría que, perdón, concede un asilo, el Perú tendría que conceder un salvoconducto. Reitero, me parece Muy tiempos en extraño, los ¿no? cuales este tipo de prácticas deberían revisarse, ¿no? La tradición de asilo eran aquellos tiempos donde habían golpes de Estado, los países, unos más democráticos que otros, miraban a otros países por debajo del hombro y decían, tú estás persiguiendo políticamente a tal persona. Entonces, el asilo tiene un presupuesto básico. Cuando una persona está perseguida políticamente, no puede hablarse en el Perú de una persecución política en absoluto. Por lo tanto, este tipo de instituciones no corresponden entre países que nos miramos horizontalmente y en tiempos en los que la lucha contra la corrupción es un valor iberoamericano de primera importancia, ¿no? Ahora, yo tengo una duda. ¿Se puede hablar de persecución política a familiares de quien ha sido un presidente? Porque ellos no han estado, por ejemplo, la señora Lilia y Jennifer Paredes no son políticas, son familiares, han estado detrás de las cámaras. Más bien, han salido a los reflectores a raíz de las denuncias de corrupción. Ellas podrían tener o están o tienen los requisitos para tener un asilo político sin ser una figura Mire, política. Mire, la persecución política, tiene que ver con, no tanto con la investidura, fundamentalmente sí, pueden ser también operadores políticos, es decir, pueden no ser funcionarios públicos, una dictadura que se encarga de perseguir a grupos de oposición que no necesariamente son funcionarios, piden asilo y puede considerarse una persecución política y les pueden conceder un asilo, ¿no? Entonces, en este caso, por eso creo que el presidente también se precipitó a esa decisión. Creo que quiso darle todo un ropaje de decisión política en su intento de golpe para darle ese contexto más político y poder facilitarle la concesión del asilo, cosa que no lo logró. Pero olvidamos que vienen de ser investigados por actos de corrupción con evidencias claras
para proseguir con las investigaciones. Y lo realiza un poder del Estado que tiene un accionar que se guía por objetividad e imparcialidad. Nuestro Ministerio Público y nuestro Poder Judicial gozan, hasta donde yo conozco, de unas dosis de independencia suficiente como para no hablar de persecución política. Entonces, no es por el intento de golpe. En realidad, en el caso de la señora esposa del expresidente y de su hermana, es por actos de corrupción, así de simple, y está desconectado de todo lo que pueda considerarse persecución política. Es tanto así que la hermana fue liberada en segunda instancia, luego de una detención preventiva. Muestra mayor de la independencia de nuestros órganos jurisdiccionales. Entonces, darle conceder un asilo implica una decisión del país, del Estado mexicano, de que en el Perú se persigue políticamente. Y eso es, sinceramente, una, digamos, una deslealtad de un país hermano, ¿no? En fin, yo lo leo así, lo veo así, ¿no? Es Doctor, como si nos miraran como encima del hombro, ¿no? Como un hijo menor, como un hijo inmaduro, ¿no? ajá. Y eso no es tolerable, ¿no? Doctor, hay una preocupación tremenda porque dicen, bueno, de repente la fiscalía no actuó antes, o de repente la fiscalía se le pasó la tortuga, o de repente la fiscalía tiene una estrategia, más bien, sí le ha estado siguiendo los pasos y en esos momentos, como ellas dos, Jennifer y la señora Lilia, tienen comparecencia con restricciones y están sujetas a reglas de conducta, basta con irse a una embajada o con la intención de buscar, ¿no?, asilo político para pedir una prisión preventiva en su contra? Mire, si las informaciones notan que han pedido que ella o la hermana han solicitado ese asilo, yo creo que hay razones suficientes que cambian el panorama de su estatus, ¿no? Digamos que hay una intención clara de sustraerse a la acción de la justicia, ¿no? Lo que se llama peligro de fuga. Y habilita completamente a la Fiscalía a pedir el cambio de la medida. Igual la Procuraduría lo podría hacer, pero la Fiscalía también. No he escuchado que lo hayan hecho. Pero primera cuestión es corroborar de dónde apareció la iniciativa de ese requerimiento, ¿no? Si es una iniciativa que nace de la propia señora o de la hermana, efectivamente yo creería que estamos ante un cambio de escenario. O, aunque no lo haya solicitado, si ya da muestras de volver a Lima y aproximarse a la embajada, en fin, yo creo que ya habría que tener algunas otras medidas. En este momento, algunas medidas de aseguramiento, por ejemplo, puede hacer yo creo que hay una suerte de medida que le llaman el de vigilancia para ver si se desplaza, digamos, desde donde estaba, hasta donde yo sabía era Cajamarca, y viene y se aproxima a la embajada mexicana a ver, evidentemente, a evitarlo y ya disponer otro tipo de medidas. Es decir, creo que hay una serie de caminos procesales que la Fiscalía pueda solicitarla, o la Procuraduría también, para asegurar la presencia de estas personas para sus investigaciones. Más aún cuando, en realidad, la justicia, digamos, les ha concedido seguir el procedimiento en comparecencia, ¿no? Me parece que se les respeta todos los derechos al debido proceso que corresponda, ¿no? No hay razón para considerar aquí, desde fuera, una persecución política, reitero una vez más, ¿no? Claro, sobre todo si la fiscalía a cargo, el equipo especial a cargo de Marita Barreto ha estado siendo tan prolijos en los allanamientos, en las diligencias previas, en las investigaciones. Llama la atención, podría ser que en esos momentos ya la fiscalía tome esta decisión de la prisión preventiva contra estas dos personas. Como le digo, si hay Ujú. signos de que ellos lo han requerido, lo han solicitado o efectivamente han hecho algún tipo de papeleo en ese sentido, es decir, han enviado alguna documentación, ¿no? Eh, a favor de ella o ella, con su autorización, ya se considera efectivamente que hay una suerte de intención de sustraerse a la acción de la justicia.
y habilita perfectamente que la fiscalía debe estar al tanto de todo ello. Entonces, habría que pedir explicaciones de qué cosas se ha actuado para asegurar su presencia, ¿no? No vaya a ser que nos enteremos con sorpresa en la tarde, mañana, de que ya está en sede diplomática mexicana y ya prácticamente no se puede hacer mayor cosa, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros, explicándonos cómo funciona este tipo de cosas y cómo tendría que proceder la Fiscalía. Ojalá que tengamos noticias pronto sobre el paradero de la señora Lilia Paredes, ex primera dama, y su hermana Jennifer Paredes. Muchas gracias. Ustedes. Bien, era entonces el ex procurador y también abogado penalista Iván Montoya, que estaba con nosotros explicándonos cuál es la figura. Si es que estas dos personas, tanto la ex primera dama como su hermana, las dos contempladas en una investigación, ojo, por el Ministerio Público, ya están en la Embajada de México en esos momentos, ya no se puede hacer nada. Se le podría negar el salvoconducto, pero se quedarían por un buen tiempo indefinido en la Embajada de México aquí en nuestro país. Mientras tanto, más de eso no se puede hacer. Pero si aún no están en sede diplomática, la Fiscalía ya puede cambiar la orden, esta comparecencia con restricciones, por una prisión preventiva. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Hasta aquí llegamos con la información, regresemos más adelante.